El relato de hoy nace de mi musa primordial, mi madre. Su figura atraviesa el relato como el puente entre lo vivido y lo imaginado. Y aunque en este podcast decidí preservar el anonimato, y mis cuentos de juventud son ficciones. Es ficción tejida con hilos de múltiples realidades. Pero en ocasiones ciertas verdades se filtran. Y Pueblo Quieto, el pueblo de donde soy, cada historia es un legado común. Las personas cercanas a mamá creen reconocer siempre personajes en mis historias. Mi mamá es un templo de paciencia y ha sido la receptora silenciosa de mis revelaciones en estas historias. Como decimos en México, desde que empecé este ejercicio no he parado de ventanearla con mis relatos. Mami, mamita dorada, hoy lo voy a hacer otra vez. La historia que les contaré se inspira en una anécdota real que escuché contar una y otra vez. Es un instante que no necesita adjetivos para describirse. Mi padre llegó tarde a su propia boda y lo hizo por volar un papalote antes de la ceremonia de boda. En su familia siempre contaban la anécdota como un chiste ligero, como una travesura, algo chistoso. Y yo observaba a mi madre, su templanza de acero, tragándose una y otra vez ese relato con la dignidad de una reina. De niña hasta a mí me parecía chistoso, pero cuando crecí comprendí la profundidad de aquella demora. Era el augurio del esposo que sería mi padre. Fue un retraso tan previsible, tan innecesario, que era una sentencia más que un accidente. Así que, mamita, perdóname, porque esta vez incluso tu nombre va a salir a la luz. Aquí está Lancelot, el papalote. Helena nació siendo una princesa. Desde su primer llanto, el mundo le rindió honores. La belleza era su corona, la gracia su cetro. Privilegiada por un designio caprichoso del destino, transitaba entre espacios como quien atraviesa un escenario. El privilegio la envolvía como un manto. Le tocó el cuarto más luminoso de la casa, la ventana que daba a la calle, la primera invitación al baile, la calificación más alta. La vida se le entregaba sin batallar, como una esclava sometida a su voluntad. Sus rizos negros, su piel de porcelana, donde las mejillas y los labios ardían en un rojo intenso, la convertían en un ser casi mitológico, una criatura que habitaba los márgenes entre lo divino y lo terrenal. Hubiera sido santa en otro tiempo, doncella en otro pueblo. Era una ginebra extraviada en el puerto, entre olores a salitre y humedad. Una orquídea blanca perdida entre un ramillete de vulgares claveles rojos. Su vida giraba en torno a un rey, a su rey Arturo, su padre, un rey cuya majestuosidad no necesitaba de súbditos. ¿Qué princesa habría de buscar príncipe cuando ya el monarca le había tendido su manto? En la infancia de una niña, cada gesto paterno es un peldaño a la gloria. Mas la adolescencia llega como un huracán que lo desarraiga todo. El Cristo de la cabecera se nos desmorona. El Zeus muestra sus imperfecciones. La caída es brutal, definitiva. La cicatriz que deja no cierra jamás. Permanece como un surco en la memoria, como una herida que sangra incluso mucho después de haber llegado al altar o de no haber llegado nunca. Para Helena, el derrumbe fue
total. Un día cualquiera su padre salió como siempre, pulcro, engominado, impecable. Pero algo había cambiado. El aire sabía diferente, más amargo, y ella desde la ventana lo observó. Con esos ojos enormes, capaces de contener universos, presintió algo diferente en esa estampa común. Esos presagios que de la infancia terminan augurando verdades, se vuelven el óxido que de mayores nos corroe el alma. Su madre, producto de una estirpe de mujeres mexicanas, templadas en el sufrimiento, abrazaba su rol de mártir con una pasividad casi religiosa. Esperaba el drama como quien espera la comunión, preparada para tolerar, para sobrevivir. Ese día trágico le cocinó a su esposo como cada día, le almidonó las camisas, le puso la mesa a la hora de la cena. Él no llegó esa noche, ni la noche siguiente, ni en un mes, ni en cientos de noches. Y ella tuvo que, además de preparar la bienvenida del esposo ausente, servir comidas extraños, almidonar camisas ajenas, para poder sobrevivir. Trabajo tras trabajo, lágrima tras lágrima, siguió esperándolo cada noche, perfumada, con el aroma que a él tanto le gustaba. La vida no es más que una sucesión de rituales, rituales de amor, de dolor, de pérdida, rituales que nos definen, que nos consumen, que nos salvan o que nos destruyen. El dolor de una mujer traza imperios invisibles. Un suspiro desmorona más que gritos. Una lágrima hiere más que un puñal. La madre de Elena marcaba a sus hijas con el pecado de Eva. Ser mujer como un territorio siempre en guerra, siempre a punto de ser invadido. Elena lo sabía. A ella, más que a nadie, la partida del padre le marcó moretones en el alma. Le secó el corazón. Se lo cristalizó para siempre. Aquel abandono la dejaba a ella agonizando en un Camelot en ruinas. Ya sin imperio y sin gloria, de golpe tuvo que decidir en convertirse en una mujer o en una estatua. Eligió volverse de piedra. En aquellas casas de techos altos y silencios densos, el abandono del padre había dejado marcas más profundas que cualquier herida visible. Las hijas crecieron como plantas arrancadas de raíz, con la sombra del padre, ausente, proyectándose sobre sus vidas como un manto de ceniza. Pero el padre regresó, de forma casi teatral, por su brutal simplicidad. Se sentó a la mesa como si nunca hubiera partido, como si los años de ausencia fueran apenas un paréntesis en la historia familiar. Sin cuestionarle nada, su mujer le sirvió el café con una sonrisa. Elena observaba, siempre al margen, convertida en testigo de aquella obra dramática donde cada personaje representaba su papel con perfección casi dolorosa. Su madre mantenía la compostura de porcelana agrietada y en silencio. Un silencio que era un océano de emociones contenidas que se tornó en una promesa imperativa para Elena. Nunca convertirse en su madre. Ella nunca, jamás serviría cenas, ni almidonaría camisas, que por eso había nacido princesa. Se lo creyó tan intensamente que convenció al mundo. La coronaron reina de la primavera, de las flores, de cada festejo escolar, y adoptó un aura de realeza.
La reconstruida familia se mudó a Pueblo Quieto, un Camelot donde el tiempo se detenía como una fotografía descolorida, donde las calles empedradas guardaban los secretos de generaciones. Las casas coloniales, con sus puertas de cedro y tejas naranjas, eran testigos mudos de vidas que se repetían como un ritual sin sentido. Elena emergía en aquel paisaje como un destello, una anomalía luminosa en medio de la penumbra pueblerina. Las mujeres locales, grises y uniformes, como el paisaje, la miraban con una mezcla de admiración y recelo. Ella traía consigo el brillo del mar, la intensidad de otros horizontes, una luminosidad que perturbaba la quietud establecida. Cada paso suyo era una declaración, cada mirada un desafío a la mediocridad que la rodeaba. Y así, en ese pueblo donde los días transcurrían sin pena ni gloria, Elena se convirtió en su propia leyenda. Mientras tanto, fuera de Pueblo Quieto, en los márgenes del mundo, una generación entera se estaba rebelando. Ramón, nacido en el pueblo, heredaba el peso de una familia que había plantado las raíces que forjaban el lugar. Generación tras generación, su casta forjaba la historia de esos lares. Pero él había nacido con alas. De niño, las ansias por volar le habían vuelto un fanático de las cometas. Podía pasar horas extasiado en el bailar de su papalote colorido, volando al viento. Cuando le llegó la adolescencia, se aventuró a volar lejos, a encontrarse con el mundo, ese mundo nuevo que estaba cociéndose a fuego lento. Cruzó la frontera, para no salir solo de su ciudad o de su estado. Decidió cruzar el borde entre países, se fue muy al norte. Hablar un nuevo idioma, a relucir su piel de bronce entre hombres de pieles lechosas, en tiempos donde las masas predicaban el amor y la paz y consagraban sus auras a la era de Acuario. Se volvió adicto a los chocolates rellenos de mantequilla de maní y a las tartas de manzana, a las estaciones con colores mutantes, ajenas a Pueblo Quieto, siempre verde. Su regreso era casi una ironía del destino, un recordatorio de que los orígenes siempre nos alcanzan, sin importar cuánto intentemos escapar. Ramón regresaba, despojado de sus espejismos de juventud, arrastrando tras de sí un reguero de recuerdos que olían a libertad, a rock and roll y a promesas incumplidas. Pueblo Quieto le esperaba, como una amante celosa, dispuesta a reclamar lo que siempre le perteneció. Lo recibía con su ritual inmutable de calles empedradas, que susurran secretos y olor a tierra mojada. Cada esquina guardaba un fragmento de su historia. Cada rostro conocido era un juez silencioso que lo examinaba con la minuciosidad de quien disecciona a un animal extraño. Su melena abajo del hombro, el lóbulo perforado y pantalones de campana demasiado entallados para el ojo pueblerino. Su nuevo aspecto daba más de qué hablar que el aura majestuosa de la recién llegada Elena. A su regreso, sus días pasaban entre frijoles negros humeantes, tortillas que se inflaban en el comal como pequeños continentes, y ese vicio suyo de mirar al cielo a través de su papalote. El papalote era más que un juguete, era su tabla de salvación, su única conexión con un mundo que amenazaba con aplastarlo, con su rutina impecable. En otra vida había sido pájaro, por eso veía solo hacia las nubes. En su nueva vida de hombre no se acostumbraba a mirar hacia abajo, porque el mareo lo asaltaba. Sus manos sudaban y agujas le penetraban el cráneo. No toleraba mirar el suelo desde arriba. En las tardes de Pueblo Quieto, donde el cielo se pintaba con los colores de nostalgia, Ramón sostenía el hilo de su cometa como quien sostiene un fragmento de libertad. Cada elevación
era un desafío, cada vuelo un intento de escapar de la gravedad de lo predecible. Le era fiel a esa cometa como no le sería jamás a nadie en esta vida. Hasta Elena. Desde la altura la observaba, mirándolo desde la ventana. Era su vecina, princesa de ojos de ébano y manos de marfil, flotando por el pueblo como una deidad, mirándolo a él de reojo. Como una profecía que no admite réplica, como un destino que se cumple, incluso cuando se intenta ignorarlo. No hay secretos en los pueblos pequeños, pensaba Ramón, solo verdades que esperan el momento preciso para ser dichas. Convirtió en su reto personal desvelar el secreto de Elena, ese manifiesto viviente contra la mediocridad. Ramón la observaba desde la distancia como un cazador contempla su presa. Más que una mujer, era un territorio por conquistar, un imperio de sombras y luz, condensado en la figura de una joven que parecía haber robado los secretos de la noche y el día. Ella no caminaba, flotaba. Ramón lo supo en el instante en que sus miradas se cruzaron. Él ya no era el mismo. Ella ya lo había transformado sin siquiera tocarlo. Elena era una ginebra que buscaba a un rey Arturo por estrategia. Quería un compañero para su tablero de ajedrez existencial. Elena no buscaba un amante. Buscaba un cómplice para desafiar los límites de lo posible, para probar que a ella el Camelot no se le vendría abajo como a su madre. En los márgenes donde se encuentra el deseo y la indiferencia, Ramón y Elena tejían su historia. Para Ramón, Elena era una batalla para su alma de conquistador frustrado. No había podido conquistar el mundo y estaba de regreso en ese pueblo enano, pero al menos sería el único con el temple de descifrar los enigmas de aquel territorio gélido que era Elena. La indiferencia de ella era una coraza meticulosamente construida. Sus encuentros eran batallas silenciosas. Él atacando con la pasión de sus ojos, ella defendiéndose con la muralla de su indiferencia. Hasta una lluvia de mayo, que, cayendo sobre las calles empedradas como un testigo cómplice, reveló un día, por alguna extraña razón, un fuego desconocido que los unió como una broma caprichosa. Nadie comprendía el lenguaje secreto que compartían. Cuando los aguaceros azotaban pueblo quieto y los demás buscaban refugio, ellos hacían de la intemperie su territorio. Las calcetas largas de Elena, su camisa blanca de uniforme, transparentándose bajo el agua, eran la bandera de una rendición negociada, de un amor que no pedía permiso, que simplemente existía. La pasión de Ramón buscaba domesticarla. Elena era un premio, y en cada beso robado bajo la lluvia, en cada caricia que desafiaba el frío de sus defensas, él iba ganando territorio. Ramón y Elena habitaban un universo propio, donde las reglas del amor convencional no tenían validez. Ella, que no miraba a nadie, lo miraba a él. Él, que lo había buscado todo, la había encontrado a ella. Y así, entre lluvia y misterio, seguían escribiendo su historia, mientras Elena parecía seguir caminando por las nubes. El orgullo de Ramón le pesaba más que la dicha de esos besos bajo la lluvia. Su familia, desacreditándole constantemente aquella malsana conquista. ¿Por qué le ruegas a esa creída? No te quiere, ¿no lo ves? Si te tomara en serio sería ella tu esposa. Sin demasiado romance, terminaron comprometidos. El día de la boda, la luz de la mañana se desgarraba entre nubarrones grises, como si el cielo mismo dudara de la solemnidad del momento. Elena contemplaba su reflejo no como una novia, sino como un soldado antes de una batalla inevitable.
El matrimonio no era una celebración, era una rendición silenciosa ante los códigos implacables de un pueblo que devoraba las ilusiones con la misma voracidad con que los perros callejeros despedazan huesos. Sus ojos negros, profundos, como pozos de obsidiana, no reflejaban el júbilo tradicional, sino una melancolía profunda. El vestido blanco, pesado, como una armadura, la envolvía como un sudario de expectativas sociales. Cada pliegue era un susurro de resistencia. Ramón, mientras tanto, flotaba en un limbo de incertidumbre. Su traje era un disfraz, no una investidura, invadido por la nostalgia de pensar que Elena nunca más vestiría su uniforme de calcetas largas ni pasearían escondidas en el parque. Vacilante, pensó que la inmensidad del cielo le devolvería el valor. Se quitó la chaqueta y se desabotonó la camisa tirando la corbata al suelo. Aún tenía un par de horas antes de la ceremonia. En la azotea, hizo bailar su cometa en el cielo, más libre que él, más audaz que cualquier promesa matrimonial. Todo pueblo quieto se había dado reunión en la parroquia para contemplar a la bella Elena vestida de novia. La iglesia se erguía como un tribunal. Los convidados a la boda, las envidiosas, los curiosos, los despistados, todos esperando a que el automóvil decorado se estacionara dejando salir a la novia. Elena era la acusada, no de un crimen, sino de la más terrible de las transgresiones: desafiar la inmaculada liturgia de las expectativas. Elena daba vueltas en el coche para matar el tiempo antes de la ceremonia, hasta que las campanas de la iglesia empezaron a sonar como sentencia. Mientras se aproximaban, desde la esquina de la iglesia, sus hermanas gesticulaban nerviosas. ¡Da otra vuelta! ¡Da otra vuelta! ¡El novio no ha llegado! Su padre apretó su mano con un gesto que no consolaba, sino que certificaba, mientras el coche daba otra vuelta en la manzana. Cada campanada era un martillazo. Cuando el silencio se hizo denso, la ausencia de Ramón pesaba más que el plomo. Una vuelta más a la manzana. Ramón, mientras tanto, ajeno al drama que se tejía, sostenía su cometa como un último vestigio de libertad, ignorante de que cada movimiento del hilo era un hilo más en el tapiz de su condena. La mirada de Elena mutaba. Ya no era la reina escolar recién coronada de los retratos familiares, sino un archivo viviente de rabia. Cada paso que dio al bajar del automóvil era un manifiesto a la dignidad herida. No lo digería. Ella, la más bella, la inalcanzable, descendía hoy desde la inmensidad celestial hasta el mezquino mundo de los mortales para ser juzgada. Se imaginaba la risa sardónica de aquel pueblo de hipócritas donde jamás había logrado encajar, restregándole en cada segundo transcurrido el cruel mantra: no lo lograste. Y por vez primera, el gesto de mármol de su rostro angelical se quebrantó, revelando una pasión hasta entonces desconocida, una ira primigenia, volcánica, que bullía en sus entrañas como un fuego ancestral. Elena no esperaría más. No se reduciría a una figura decorativa, no se convertiría en una sombra pasiva como su madre había sido. No llegaste a tiempo, murmuró. Ya no llegues. Subió hasta la azotea de su casa, donde la casa de Ramón quedaba de frente. Desde ahí lo vio, absorto en su cometa, símbolo de una libertad que ya no le pertenecía. Elena lo observó como un general contempla al enemigo, con precisión, con desprecio, con una clarividencia que trascendía lo meramente visual. El relámpago que desató la tempestad lo hizo percatarse de la magnitud de su traspié, con Elena mirándolo de frente, en la distancia, con las mejillas y los labios enrojecidos por la ira.
hermosa. Deseó poder volar con la cometa para tomarla en sus brazos. Distraído, dejó descender poco a poco la cometa. La lluvia comenzó, como un diluvio de intenciones, lavando los restos de la ceremonia fallida. Elena no lo miraba más a él, sino al maldito papalote, bailando en el cielo, inconsciente. Al tenerlo a la altura de sus brazos, Elena saltó, agarrándolo con una decisión que bordeaba la locura. Era su Lancelot. Rescátame de esta pesadilla. Ramón, en un reflejo casi animal, tiró el hilo, previniendo la caída inminente de sus dos grandes amores. Consiguió elevarlas. La cola colorida de la cometa, bailoteando a la par de las capas blancas del vestido de novia. Con tan majestuosa visión en el aire, puso mayor énfasis en mantener la tensión. Sube, sube. Y de pronto, el pueblo entero, que había contemplado la escena desde abajo, resopló a coro. ¡Que te caes, Ramón!, gritó su madre, demasiado tarde. Entonces sucedió lo inexplicable. Se elevaron, no cayeron, no se estrellaron contra el suelo pedroso de Pueblo Quieto. Se elevaron, desafiando la gravedad de las convenciones, burlándose de los testigos atónitos que contemplaban el milagro. Las versiones posteriores hablarían de sangre, de cráneos destrozados, de una foto fatídica. Pero la verdad era más sutil. Habían escapado. Cuando amaneció, solo quedaba la cometa tendida en el suelo, testigo mudo de una fuga que nadie comprendería jamás. Y Pueblo Quieto siguió siendo pueblo y siguió siendo quieto, pero ya nunca sería el mismo, porque a veces la libertad no se conquista, simplemente se toma, como el hilo de un papalote al aire. Copyright 2025. Al toque de la una. Todos los derechos reservados. El contenido de este podcast, incluyendo audio, guiones y cualquier material adicional, está protegido por leyes de propiedad intelectual. No se permite la reproducción, distribución o modificación de este contenido sin el permiso expreso de Al toque de la una. Gracias por respetar nuestro trabajo y por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio.